Hispano, latino o Latinx, ¿a qué se refiere cada término? Antes de explicar, tenemos que saber que todos los artículos, videos e información sobre el tema son mayormente basados en opiniones y no en la verdad absoluta, puesto que no hay un artículo oficial, un video concreto o información 100% correcta sobre el tema. Dicho esto, muchos se preguntan ¿qué es ser hispano? ¿Qué es ser latino? ¿Y qué papel juega la palabra Latinx en todo esto? Tratar de entender estos términos es muy complicado, tan complicado como tratar de entender cuántos continentes hay en el mundo. Si fuiste a la escuela en México, posiblemente te dijeron que hay 5 continentes: Asia, África, Europa, Oceanía, incluyendo Australia, y América. Pero si fuiste a la escuela en los Estados Unidos, posiblemente te dijeron que hay 7 continentes. Esto es porque para los estadounidenses, América se divide en 2, norte y sur, y también cuentan a la Antártica como un continente aparte. Así de complicado es entender los términos hispano, latino y latinx. Empecemos por la palabra hispano. Un hispano es una persona que nació en un país cuya lengua oficial es el español. Por ejemplo, Panamá es un país hispano puesto que su idioma oficial es el español. Argentina es un país hispano puesto que su idioma oficial es también el español. Sin embargo, el idioma oficial de Jamaica es el inglés. Por lo tanto, Jamaica no es un país hispano. Dato interesante. ¿Sabías que en África también hay hispanos? Les presento a Guinea Ecuatorial, un país cuya lengua oficial es el español. Por lo tanto, ellos también son hispanos. Ahora vamos con la palabra latino. En concreto, hace muchos años en la región de Lacio o Latium, hoy conocida como Roma, Italia, se hablaba un idioma en particular, el latín. Conforme los pueblos fueron expandiéndose, varias regiones fueron independizándose. Cada región hablaba un idioma cada vez más diferente entre ellos, pero todos con su origen en el latín. Estos idiomas en un futuro se convirtieron en rumano, italiano, portugués, francés y español. Dicho esto, un latino o latina es una persona que nació en un país cuyo idioma oficial se originó del latín. Pero es ahí donde empieza la confusión. Veamos. España es un país que habla oficialmente el español. El español es un idioma que originó del latín. Por lo tanto, los españoles son latinos. Por eso mismo, todos los países que hablan oficialmente español no solo son hispanos, sino también son latinos, incluyendo a nuestros amigos de Guinea Ecuatorial. Por otro lado, Brasil es un país que habla oficialmente portugués. El portugués también es un idioma que originó del latín. Por lo tanto, los brasileños también son latinos. Y si Brasil es un país latino porque habla portugués, por supuesto que Portugal también es un país latino, ya que de ahí viene el portugués, idioma que originó del latín. Básicamente con esta regla del latín estamos diciendo que todas las regiones que hablan rumano, italiano, francés, portugués y español son latinos, pero muchos no están de acuerdo con esto. Y te preguntarás, ¿por qué no están de acuerdo si tiene sentido? Hay varias razones. La primera, la identidad. En el mundo de los países es importante tener una identidad propia. Básicamente la identidad le da al país su autenticidad, o sea, lo que lo hace diferente a los demás. Por ejemplo, imagínese decir que Mozambique, que es un país que habla oficialmente portugués, es igual a Rumania, un país que habla oficialmente rumano, solo porque sus idiomas vienen del latín. No se necesita ser un genio para saber que entre Mozambique y Rumania hay muchas diferencias, tanto geográficas y culturales como económicas. La siguiente razón por la cual no todos los países latinos se describen como latinos es la cultura. Tomemos el caso de Italia. Italia habla italiano, obviamente, idioma que originó del latín. Por lo tanto, los italianos son latinos. Pero es extremadamente rara la vez escuchar a un italiano describirse como un latino. Si Italia dijera que es un país latino, esto significaría que culturalmente hablando es idéntico a otro país latino,
Y no estamos hablando de Francia, Portugal, Rumania o España, porque estos lugares tampoco se identifican como latinos, aunque técnicamente sí lo son. Culturalmente hablando, a estos países les conviene más decir que son países europeos, ya que sus costumbres culturales se asemejan al resto de los países del viejo continente. En otras palabras, lo más probable es que Italia se sienta más acercada a la cultura austriaca o sueca que a la cubana o ecuatoriana. Otra razón por la cual no todos los países latinos se describen como latinos es la inmensa expansión del término latino. A pesar de que el término latino es una persona que nació en un país cuyo idioma oficial origina del latín, a través de los años cada persona y cada país le ha dado su propio significado a la palabra latino. Algunos se basan en geografía, otros en costumbres, otros en lenguajes, otros en población, otros en economía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si hay tantos latinos en el mundo, ¿cómo fue que los hispanos en su mayoría fuimos adueñándonos del término latino? La respuesta posiblemente está en Estados Unidos, el país de los inmigrantes. Para Estados Unidos es importante encasillar y etiquetar a su población para poder tener un mejor control a la hora de gobernar. No importa si eres de Nepal, Japón o China, si vienes de Asia, caes en el grupo de los asiáticos. No importa si eres de Nigeria, Egipto o Kenia, si vienes de África, caes en el grupo de los africanos. Pero ¿qué pasa con los americanos? O sea, aquellos que vienen del continente americano. Para esta población existe un grupo especial. Se llama el grupo de los latinoamericanos. Un latinoamericano es una persona que viene de un país cuyo idioma oficial se origina del latín y el territorio geográfico del país se ubica en el continente americano, norte o sur. Por ejemplo, Guatemala habla español oficialmente. Guatemala también se ubica geográficamente en el continente americano. Por lo tanto, Guatemala no solo es hispano por hablar español, pero también es latino porque el español se originó del latín, y no solo es latino, también es latinoamericano porque geográficamente Guatemala se ubica en el continente americano. Igual pasa con El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Perú y varios otros países que también tienen esta misma descripción por hablar oficialmente español y encontrarse geográficamente en el continente americano. Aunque los hispanos no somos los únicos latinoamericanos, sí somos la mayoría y este hecho es la razón por la cual cuando alguien dice latino, uno solo piensa en cosas como tacos, reggaetón, Frida Kahlo, pupusa, Shakira, Despacito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal Haití? Muchos dicen que Haití es un país latinoamericano porque habla francés, idioma que originó del latín, y además Haití se ubica geográficamente en el continente americano. Pero es rara la vez cuando una persona piensa en Haití como un país latinoamericano, o incluso solo latino. Por lo contrario, hay muchos quienes cuentan a Belice como un país latinoamericano por sus costumbres similares a las hispanas. Sin embargo, Belice habla inglés oficialmente, y el inglés no origina directamente del latín. Así también están Guyana, Surinam, Jamaica, las Bahamas e islas del Caribe, quienes constantemente son descritos como lugares latinoamericanos, pero no lo son. Y ya que andamos en el Caribe, ¿qué tal Puerto Rico? Puerto Rico es un territorio cuyo idioma oficial es el español, por lo tanto los puertorriqueños son hispanos. El español es un lenguaje que origina del latín, por lo tanto los puertorriqueños son latinos. Por último, Puerto Rico está geográficamente ubicado en el continente americano, por lo tanto los puertorriqueños también son latinoamericanos. Pero aquí está el problema. Puerto Rico no es un país independiente. Puerto Rico le pertenece a Estados Unidos. Entonces, ¿es Estados Unidos un país hispano, latino, latinoamericano o ninguno de los anteriores? Convenientemente hablando, Estados Unidos no se describe como un país hispano, ni latino o latinoamericano, pero tiene todas las características que lo califican. 1. Geográficamente se ubica en el continente americano, con la excepción de Hawái. 2. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de hispanoparlantes después de México en el mundo. 3.
El español es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos después del inglés. Quizá te estés preguntando, pero para que Estados Unidos sea un país latino, su idioma oficial, el inglés, tiene que originar del latín. Pero aquí está el dato. Aunque el inglés es el idioma más hablado en los Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Sin embargo, Puerto Rico, que pertenece a Estados Unidos, sí tiene al español y los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Ahora vámonos al norte, a Canadá. Canadá habla oficialmente inglés y francés. Por lo tanto, si seguimos nuestra regla de latín, Canadá no es un país hispano, pero sí latino, por el francés. Inclusive es un país latinoamericano por su ubicación geográfica. Sin embargo, al igual que Estados Unidos, convenientemente hablando, Canadá no se identifica como un país latino, puesto que es solo en la región de Quebec donde predomina el idioma francés y no en todo el país. Y hablando del francés, ¿qué tal Francia? ¿Es Francia un país latinoamericano? Veamos. Si bien ya sabemos que en Francia se habla francés, idioma que originó del latín, por lo tanto podemos decir que Francia es un país latino, pero no es latinoamericano. ¿O sí? Bienvenidos a la Guyana Francesa. La Guyana Francesa no es un país independiente, le pertenece a Francia, pero se ubica en el continente americano. Y ya que nos aventamos a la confusión, hablemos de las Filipinas. Muchos creen que las Filipinas son hispanos, latinos o latinoamericanos, pero las Filipinas no califican en ninguno de estos términos. Entonces, ¿por qué la confusión? Las Filipinas pasaron a ser dominio absoluto de España. Esto hizo que el español y varias costumbres españolas se esparcieran por todo Filipinas. Sin embargo, después de la guerra entre España y Estados Unidos, España le cedió a Estados Unidos varios territorios, entre ellos Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Después de una larga lucha, las Filipinas se independizaron de los Estados Unidos, y muy a pesar de las costumbres religiosas y el idioma español que se hablaba en varias regiones de las Filipinas decidieron nombrar el filipino, tagalo e inglés como idiomas nacionales y no al español. Entre los hispanos es común referirnos entre nosotros como hermanos. Un colombiano puede decir mi hermano mexicano. Alguien de la República Dominicana puede decir mi hermano cubano. Y esto es porque compartimos un idioma similar, casi la misma historia y algunas costumbres iguales. Si tomamos esta metáfora familiar con los filipinos, entonces los filipinos vendrían siendo como nuestros primos lejanos. Por fin llegamos al término Latinx. Si ya el término latino es confuso, entender Latinx puede ser un poco peor. Para poder entender el origen de Latinx, primero tenemos que entender que el español, al igual que otros idiomas como el francés y el italiano, por mencionar algunos, tienen géneros, masculino y femenino. Por ejemplo, en el español, latino se usa para referirse a una persona de género masculino. Latina se usa para referirse a una persona de género femenino. Si hay un grupo de personas masculinas y femeninas juntos, el término correcto en español es latinos. Tener géneros es una de las descripciones que hace al español español. Sin embargo, en la actualidad hay algunas personas que no están de acuerdo en que el español específicamente tenga dos géneros. Incluso, hay quienes optan por reemplazar las letras A y O, que por lo regular describen el género, por la letra E, para ser más inclusivos con todos los géneros. Sin embargo, muchos argumentan que en español sí es importante saber identificar entre géneros. Por eso, para no darse por vencidos con el lenguaje inclusivo, han optado en elegir a la letra X como una letra más diversa. Ahora bien, ¿por qué es importante ser diversos e inclusivos? Bueno, prácticamente porque en la actualidad la humanidad está cambiando. Si queremos un mundo mejor, tenemos que aceptarnos tal y como somos y reparar los errores que tenemos como sociedad. En el caso de la palabra Latinx, aplica mucho en dónde fuiste educado, en dónde vives actualmente y a qué generación perteneces. Añadir la X al final de la palabra latín no necesariamente tiene que ver con la ubicación geográfica del país ni el origen del idioma oficial, simplemente con la inclusión.
supuestamente. Los datos más recientes sugieren que la palabra fue inventada por las generaciones Millennial y Z, específicamente aquellos a quienes muchos llaman en inglés The Snowflake Generation, o en español, Generación Cristal, según muchos por ser demasiado delicados con los temas sociales. Aunque con su delicadeza, este grupo de personas promueven el cambio positivo en la sociedad. Ellos luchan por la igualdad de género y eso es bueno. Lo malo es quizá la manera en cómo lo están haciendo. Según quienes utilizan el término Latinx, la palabra inventada representa la inclusión sin género específico. El problema, que también puede ser ignorancia o analfabetismo para muchos, es no reconocer que el español ya es un idioma inclusivo. Si hay un grupo de hombres se les dice latinos, si hay un grupo de mujeres se les dice latinas, si hay un grupo de hombres y mujeres se les dice latinos, independientemente de su género de preferencia. Ojo, no por ser un término masculino quiere decir que no es inclusivo. Quizá no es representativo. Inclusividad y representación son dos palabras muy diferentes. Otro dato curioso sobre la palabra Latinx es que es una palabra comúnmente usada por aquellos quienes se sienten más cómodos hablando en inglés que en español. Pero en inglés no es necesario inventar otra palabra para ser inclusivos o representativos, puesto que ya existe y es latín o Latin. Latín es neutral, no hay necesidad de añadir una letra de más. Ahora bien, las palabras, los idiomas, las frases siempre evolucionan y eso es justo y necesario. Lo que no es justo ni necesario es querer desaparecer un idioma tal y como es. Para muchos hispanos, cuando utilizas Latinx en una frase en español, no estás siendo inclusivo o representativo. Estás destruyendo un lenguaje, un idioma, una herencia cultural. Pero, ¿por qué tanto miedo al cambio? Lo normal hubiera sido que la palabra Latinx se hubiera introducido a la comunidad como una palabra Spanglish, y quizá hubiera sido mejor aceptada inclusive por otras generaciones. Las palabras Spanglish, aunque no son español específicamente, son aceptadas por el efecto del choque cultural entre los hispanoparlantes y la vida en Estados Unidos. Palabras tales como puchar para empujar, parqueadero para estacionamiento, yarda para jardín, entre otras. Sin embargo, Latinx se introdujo a la comunidad como una alternativa y o sustitución al supuesto no inclusivo idioma español, convirtiendo a Latinx en una amenaza para quienes aman y respetan el idioma, la cultura y el origen de sus raíces. Lo sarcástico del tema es que quienes usan la palabra Latinx lo hacen buscando que se les respete su identidad tal y como son. Pero entonces, ¿por qué no respetar la identidad del idioma español tal y como es? Para los usuarios de la palabra Latinx no hay explicación alguna que pueda cambiar su idea de utilizarla como una forma de identificación. Según ellos, esto les da una representación en el mundo moderno y aseguran que las generaciones en contra de su uso tienen esa ideología por miedo al cambio. Y sí hay un miedo, pero no es al cambio, sino el miedo a perder la identidad cultural de la que tanto ha costado cuidar y tanto ha costado ser representada. Al final, hispanos, latinos, latinoamericanos y Latinx, todos tenemos nuestra propia interpretación de estos términos. Es inevitable decir que mucho depende en dónde naciste, en dónde fuiste educado, en dónde vives actualmente, a qué generación perteneces y cuáles son tus principios y valores, entre muchas otras cosas. Por eso cuando preguntan, ¿está mal utilizar el término Latinx? Bueno, todo depende a quién le preguntes.